Bueno, gracias, buen día a todas, a todos. Es un enorme placer, un enorme gusto poder compartir esta jornada, estar en esta casa, yo siento que es mi casa, porque qué sé yo, arranqué en la juventud de la CTA hace un poco más de 20 años, y la verdad que encontrarnos en este plenario, estar todos acá, es de una profunda emoción. La verdad que es la primera vez que me toca hacer una explicación, una presentación como esta, y hacerla en casa es el lugar más cómodo para hacerla, ¿no? Así que muchísimas gracias primero, José, porque cuando se habló de esta diplomatura, incluir al cooperativismo de trabajo, incluir al cooperativismo como una herramienta, nos pareció muy importante, ¿no? Y que si le podíamos dar ese lugar, era fundamental para nosotros. La verdad que yo siento que yo tendría que estar de ese lado y tendríamos que estar acá escuchando a Hugo, a Jorge, a los compañeros con más trayectoria y con más responsabilidad y con muchas responsabilidades. Así que bueno, que es un desafío mayor poder estar acá en este lugar. Y agradecerle, bueno, como dijo José al principio, el esfuerzo de todos por estar acá y felicitar un poco también a todos y agradecer a los que nos han acompañado en la conformación de Red Mayo y a los que acompañan en la consolidación de un proceso que organiza el cooperativismo, pero que más que nada organiza a los trabajadores. Las cooperativas es una herramienta de los trabajadores, por eso es importante el título cuando dice herramienta de gestión. Bueno, los trabajadores hemos tenido que a lo largo de la historia desarrollar herramientas, estrategias, y una de ellas son las cooperativas, ¿no? Y creo que esté esto en una diplomatura donde se habla mucho más de sindicalismo, para lo que venimos haciendo el recorrido del cooperativismo es un lugar muy importante resaltarlo, ¿no? Porque el mundo cambió, lamentablemente, digamos, es así. El mundo del trabajo a lo largo de todos estos años se deteriora, se cae, se va derrumbando las condiciones. El capitalismo tan voraz y tan destructivo que no solamente daña el planeta y por ende daña a las personas, se lleva todo puesto, ¿no? Y nosotros tenemos que ir generando esas herramientas de resistencia, de avance, por momentos a la vanguardia, por momentos a la retaguardia, por momentos camuflados, infiltrados de alguna forma en este mundo tan desigual que tenemos. Bueno, y que en esto que está más preparado para lo técnico, lo que preparé hoy, porque me parecía que teníamos que hacer una presentación que no solamente tenga lo político hoy seguramente lo vamos a escuchar y mucho mejor, y para mí en particular es muy necesario poder escuchar hacia dónde vamos, porque nuestro país está realmente en una crisis profunda como hacía muchas décadas que no estaba, pero poder hablar de cuestiones técnicas, de cómo nos organizamos, también eso nos puede ayudar a poder salir adelante en algún lugar, ¿no? Así que bueno, esa es para iniciar. Gracias por las presentaciones que me han hecho. Están acá, yo soy un trabajador como cualquiera, me toca gestionar nuestra empresa colectiva y están mis compañeros de Cooperar 7 de Mayo. Iniciamos actividades allá por el año 96 en un marco político-económico con bastantes similitudes al actual. Este es más feroz, creo, todavía, ¿no? Es más duro, pero con bastantes similitudes, porque aquello todavía todo lo que vino en esa década del 90 se desconocía. Hoy ya lo conocemos y viene con más dureza, pero se desconocía. Y bueno, esta herramienta que fue, esta estrategia que siguió la UON de Villa Constitución, en constituir una empresa de capital social, creo que hoy ha sido multiplicador, digamos, en nuestra zona, pero después nos fuimos encontrando que en el mundo no éramos los únicos y que había muchos que estaban desarrollando herramientas como esta, y hoy en el mundo hay muchos trabajadores y trabajadoras que dan la pelea de esta forma, ¿no? Y bueno, en este recorrido nos fuimos organizando en federaciones, en confederaciones, vamos replicando un poco, como venimos de extracción sindical y nos formamos, muchos de nosotros al lado del sindicato,
algunos como desocupados, otros porque quedamos fuera del trabajo en algún momento, nuestras organizaciones, las que nosotros representamos como FECOTRA, como la CONARCOP, que es donde hoy está Red Mayo asociada, tratamos de llevar adelante un diseño similar al de los sindicatos, con seccionales, fortaleciendo los territorios. FECOTRA tiene 14 seccionales en el país, copiamos ese modelo de organización sindical, de organización nacional de cúpula, pero con el valor de lo que se hace en el territorio. Antes de meterme en algunas cuestiones más técnicas, yo quería mostrarles un pequeño video, es muy corto, no los va a aburrir, un video que hicimos con el movimiento cooperativo y el gobierno y el Estado en el año, a fines del 2023, donde algunos de esos datos y números que vamos a ver ahí con respecto al cooperativismo argentino han variado, porque desde que está este nuevo gobierno ha habido una depuración, ajuste del padrón, ¿no? de matrículas de cooperativas en nuestro país, por decirlo de alguna forma, para que se entienda técnicamente. Políticamente es otro, porque esa depuración por algún lado ha tenido que ser necesaria, como es siempre, a lo largo de todas las décadas se depuran los padrones porque hay cooperativas que no funcionan, pero también estuvo muy marcado por lo político, ¿no? De atacar algunas organizaciones populares, destruyendo y sacándole matrículas para que no puedan funcionar. No obstante eso, los datos porcentuales que podemos ver ahí hoy en día se mantienen y habla un poco de lo que es el cooperativismo en general en Argentina. Un modelo cooperativo que es muy fuerte en Argentina, que es muy diverso, que es muy grande y donde seguramente no vamos a tener sintonía con algunos de esos sectores del cooperativismo, como nos pasa hoy en otros ámbitos de la vida y organizaciones. Que estamos en el mismo campo, jugamos el mismo partido, pareciera, pero a veces no logramos la sintonía para llevar adelante políticas generales. Pero que de alguna forma, esas cooperativas que también son fuertes, son grandes, también están en la mira del capital más feroz, digamos, de nuestro país y de nuestra región y del mundo, ¿no? Cooperativas muy fuertes y cooperativas muy chicas. Todo eso compone un movimiento cooperativo argentino que es muy interesante. Si le podés dar enter. En el mundo existen más de 3 millones de cooperativas y mutuales que asocian a más del 12% de la población. Esto significa que hay más de 1.000 millones de asociadas y asociados a entidades de la economía social a lo largo y ancho del planeta. El asociativismo concentra el 10% del trabajo registrado a nivel mundial, incluyendo así a 280 millones de personas. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes suman un volumen de negocio de 2,8 billones de dólares. Y entre esas 300 hay 3 que son argentinas. Valor argentino. En Argentina hay más de 25.000 entidades de la economía social que expresan más del 15% del PBI y nuclean 27 millones de argentinas y argentinos. Estas entidades construyen día a día las soluciones colectivas a los problemas de nuestras comunidades, creando derechos y ampliando el acceso a bienes y servicios. A través de sus formas de organización, sostienen el crecimiento de nuestras economías regionales, generando 400.000 puestos de trabajo directos. El 80% de las cooperativas vigentes son cooperativas de trabajo y se desarrollan principalmente en los rubros de la construcción y la industria manufacturera. Las cooperativas de servicios públicos brindan electricidad a más de 8 millones de hogares y abastecen al 70% de la electrificación rural, mientras que 4 millones de usuarios y usuarias reciben agua potable a través de estas, acercando así un servicio básico de calidad en los distintos territorios. Más de 300 entidades de la economía social vinculadas con la prestación de servicios de salud atienden a casi 4 millones de personas a lo largo y ancho del país. Alrededor de 1.000 cooperativas agropecuarias nuclean a más de 150.000 productores y productoras, representando cerca del 30% de la producción de oleaginosas del país y siendo responsables del 17% de las exportaciones vinculadas al sector primario. Las entidades vinculadas con las finanzas solidarias representan el 11% del crédito no bancario del país, posicionándose como el segundo grupo con el 24% de representación. Las entidades tienen un aproximado de 5 millones de asociados y asociadas y representan un volumen cercano a los 150.000
billones de pesos. Además, existen 24 entidades de la economía social que representan el 21,2% del mercado asegurador argentino. Los principales ramos en que operan las mutuales y cooperativas son el transporte público de pasajeros y los seguros agropecuarios y de automotores. En el sector de consumo, las cooperativas y mutuales tienen actividad en 197 localidades, con 267 puntos de ventas, desde autoservicios hasta hipermercados y centros comerciales, generando por fuera del AMBA más de 10.000 empleos y representando el 7,5% del mercado nacional. Cuando hablamos de comercio exterior, en 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por un total de 3.889 millones de dólares. Esto supone un incremento del 167% con respecto a 2018, llegando a representar hoy el 4,4% de las exportaciones nacionales, duplicando ese valor en los últimos 4 años. ¿Quiénes somos? Somos cooperativas y mutuales que construyen, sostienen y se desarrollan en cada localidad y en cada región para asumir en conjunto las soluciones colectivas necesarias que hagan frente a los problemas de la sociedad. Viendo el final, no podría haber sindicato y no podría haber organización cooperativa que no coincidamos en el rumbo si representamos y tenemos esos valores y esos principios en nuestra vida, ¿no? La representación democrática, la solidaridad, la equidad, la igualdad, me parece que nos une ese camino y no es casualidad que nos una de alguna forma, porque muchos de nuestras organizaciones tienen orígenes similares, digamos. El movimiento obrero argentino tiene corrientes migratorias, pero muchas han venido de nuestros orígenes, de los inmigrantes, de los primeros anarquistas que llegaban a nuestro país, de la lucha obrera, que se juntaban con las nuestras, ¿no? Y nuestras cooperativas también, digamos, las primeras cooperativas, después les voy a mostrar un cuadrito, tienen esos mismos orígenes, mismos trabajadores fueron generando esta herramienta. Pero lo que quería mostrar, que a lo mejor es algo muy técnico y algo muy sabido, cuáles son las diferencias entre nosotros. No somos lo mismo. Las cooperativas de trabajo, durante muchos años, fueron denostadas y son denostadas en nuestro país por el lugar que ocupan. En algún momento por ser programas de inclusión social, pero en otro momento a veces sectores sindicales han planteado que nosotros venimos a flexibilizar la mano de obra, a destruir la mano de obra. Y la verdad que después vamos a ver que las corrientes migratorias que dieron origen a nuestras cooperativas tienen que ver con todo lo contrario, de encontrarnos con un desastre planificado que tratamos de recuperar para poder seguir teniendo trabajo, ¿no? Que no venimos a atacar o estamos en contra de ningún sindicato, sino que lo que venimos es a tratar de tener trabajo. Pero hay, dentro de nuestras naturalezas, de nuestras diferencias, hay una que es fundamental, y es la primera. Las empresas de lucro se conforman con capital, y las empresas cooperativas se conforman con personas, donde en el orden democrático un socio es un voto, y donde en las cooperativas el capital está subordinado a las decisiones de la asamblea y está subordinado a las necesidades de las personas. En las empresas de capital, las personas estamos subordinadas a las necesidades del capital y a las necesidades de los accionistas. Parece un juego de palabras. Usando las mismas palabras podemos decir cosas muy diferentes una de otra, ¿no? Las decisiones en una cooperativa las toma la asamblea de socios, la asamblea puede ser una cooperativa de usuarios, una cooperativa de trabajo, pero son los socios los que toman las decisiones. En una empresa de lucro, las decisiones las toma y se hace el que tiene la mayor cantidad de capital. El que tiene más acciones es el que manda y es el que domina. Después de esto, para no hacerla tan larga y no aburrir, lo puedo pasar y vamos obviando algunas de las placas para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Y las normas éticas que nos definen, que son los principios cooperativos para nosotros, en una empresa de lucro, la única norma que existe es maximizar el capital, es ganar plata a costa de lo que sea, a costa de las personas, a costa del planeta, a costa de la vida,
y no hay otro motivo más que ganar plata y construir poder. Para nosotros la filosofía está en los principios y los valores cooperativos. Nosotros venimos de ahí, de los valores que tienen que ver con la democracia, donde sus miembros eligen, votan. En dictadura, el único lugar a donde podíamos ir a votar todavía fueron las cooperativas. Todavía pudimos mantener ese lugar. La gestión democrática de sus miembros, la participación económica. Nosotros decidimos qué hacemos con los excedentes, qué hacemos con la facturación. La autonomía, que no quiere decir neutralidad, pero la autonomía de partidos políticos, de sindicatos, de confesiones religiosas, de gobierno. Pero la autonomía no es neutralidad, por las dudas. A nosotros sí nos importa quién gobierna y para quién gobierna nuestro país. Y aspectos fundamentales de la intercooperación. La intercooperación hoy es un concepto mucho más amplio que la intercooperación entre cooperativas. La intercooperación para nosotros es para todos los que pretenden un mundo donde cooperar sea el lema y no competir sea el lema. Entonces, desde ahí nos sumamos a cooperar con sindicatos, con iglesias, con movimientos sociales, con movimientos populares, con partidos políticos, con todo lo que entiendan que el mundo debe ser de la otra forma. Por supuesto que la educación y la formación son valores importantes con los cuales tenemos que fortalecer y construir nuestras organizaciones, ¿no? La primera cooperativa, digo, para que no creamos que nuestro cooperativismo arrancó en el año 2000. Muchas de las cosas que conocemos y que sabemos es que después de una gran crisis económica, como fue la década del 90, hubo una explosión o una consecuencia de cooperativismo de trabajo, pero las primeras cooperativas fundamentalmente no se dieron ahí. Digamos. Hay una historia y una riqueza muy grande sobre el cooperativismo, no solamente de trabajo, sino de consumo, de seguro, de vivienda. La primera cooperativa, y esto tiene una paradoja, se constituyó en Rochdale. Rochdale es una ciudad, es una localidad que está muy cerca de Manchester, en Inglaterra. La primera cooperativa fue de consumo. Las patronales también eran las que le vendían alimentos a los trabajadores que trabajaban en sus industrias. Manchester significó en aquellos años el polo industrial más grande que hubo en nuestro planeta. Las industrias más importantes estaban en Manchester, pero los dueños de las empresas le vendían los alimentos a los trabajadores a precios exorbitantes, eran casi rehenes, eran los mismos. Entonces los trabajadores se unieron para constituir una empresa cooperativa que pueda comprar alimentos a precios razonables y poder vendérselo y salir de esa situación de rehenes con esas patronales. Esa fue la primera cooperativa en el mundo y esos trabajadores fueron los primeros que definieron los principios y valores que vimos anteriormente. Y esto lo traigo, lo quiero decir porque hay que atarlo a esta cuestión de que la cooperativa es una herramienta de los trabajadores, no es una herramienta del capital, digamos. El capital no quiere un movimiento cooperativo fuerte. Después, en el medio pasan muchas cosas, cooperativas que van para un lado, cooperativas que van para el otro, cooperativas que se sientan en otras mesas y no en las mesas del cooperativismo, que confunden sus orígenes, qué sé yo. Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida y en muchas organizaciones. Después vinieron las cooperativas de seguro, después vinieron las de vivienda. Y hay grandes empresas de seguro que han dado respuesta en los peores momentos en nuestro país a las necesidades. Una de las empresas más grandes que hay en la inundación de La Plata fue la única que reconoció 100% todos los daños que había producido la inundación con sus recursos. No todas, ni siquiera todas las empresas cooperativas lo hicieron. No digo nombre para no hacer publicidad porque no me corresponde, digamos, esa parte, ¿no? Igual que las cooperativas de finanzas, que juegan en el partido de los bancos, lamentablemente tienen que jugar el partido, pero el Banco Credit Coop, la cooperativa Credit Coop, es una de las mejores cooperativas situadas en nuestro país, en el mundo, donde lamentablemente las reglas que dominan son las de Basilea y tiene que jugar ese partido, pero con algunas características favorables a nosotros cuando tenemos que hacer alguna gestión o armar alguna cooperativa con ellos, ¿no?
Por eso le decía el modelo de las cooperativas de consumo, otro gran sector en nuestro país. La primera cooperativa de consumo de nuestro país se generó en Bahía Blanca y se constituyó para poder comprar harina y poder fabricar pan y poder vender el pan al precio razonable, al precio más barato que los trabajadores de esa zona podían adquirir, porque era muy caro el pan. Hoy esa cooperativa y la cooperativa obrera de Bahía Blanca pudo trascender en el tiempo, pudo subsistir, pudo crecer, pudo consolidarse, tiene más de 120 supermercados, 3 de esos supermercados del otro día la inundación los destruyó, esta catástrofe climática en Bahía Blanca, ocupa todo el sudeste. En el video veíamos que tiene el 7,5% del mercado de consumo, solamente el 7,5% del mercado de consumo está cooptado por las grandes empresas, ¿no? Y el modelo de cooperativa de provisión de servicios, que es lo más conocido en los pueblos del interior y fueron los que desarrollaron el interior profundo de nuestro país, cuando no había Estado, cuando no había gobierno y cuando solamente había dueños o patrones de estancia, los trabajadores se organizaban para tener electricidad, para tener agua, para tener gas. Digo, acá cerca hay una cooperativa de gas que es muy interesante, una federación de cooperativas de servicio de gas que es muy interesante, con una proyección muy interesante, una forma de pensar muy cercana a la que nosotros estamos desarrollando. Después vino el cooperativismo de trabajo, pero en nuestro país se fueron creando y hay distintas etapas, ¿no? Primero, las creamos los trabajadores para proveernos de trabajo, donde hay una necesidad, digo, y no quiero parafrasear ninguna frase conocida, pero donde hay una necesidad, es posible constituir una cooperativa para satisfacer esa necesidad de los trabajadores. Nosotros construimos cooperativas para darnos trabajo, otros construyeron cooperativas para poder tener luz, otros para tener gas, otros para tener agua, otros para acceder al crédito. Después vino la dictadura, destruyó las cajas cooperativas y por suerte se pudo reciclar el Banco Crédico y sostenerse después de la dictadura, ¿no? Pero el concepto que nos interesa es que en la lucha por la distribución de la renta, desde los sindicatos vamos logrando delegados, cuerpos de delegados, sindicatos, organizaciones de segundo, de tercer grado, que dan la pelea en la relación de dependencia y nosotros, las cooperativas, de alguna forma, damos la pelea paralelamente en otro lugar, haciéndonos cargo, en algunos casos, de los medios de producción, en algunos casos de los servicios públicos, en algunos casos de los seguros o de las finanzas. No somos ajenos a las organizaciones sindicales, caminamos paralelamente, tratamos de que no se distorsionen los caminos para no tener que encontrarnos en ningún lado confrontando, sino construyendo juntos. Después de todo, por la duda, como en todos lados. Las primeras cooperativas en nuestro país, primera mitad del siglo XX, como le decía antes, las corrientes migratorias de Italia fundamentalmente traían la idea de la cooperativa, ¿no? Pero nuestro país, antes del año 2000, también constituyó cooperativa, también recuperó empresas. La primera empresa recuperada fue la compañía industrial de trabajadores textiles que se llama Cita en La Plata. Hoy ya desaparecida, después de más de 50 años cayó en el gobierno de Macri. No soportó las importaciones en el gobierno de Macri. Esa cooperativa, el general Perón le entregó la llave a los trabajadores en el año 52. O sea, estamos hablando de un movimiento cooperativo que tiene, por lo menos de trabajo, más de 70 años y de los otros sectores, otros rubros, digamos, parecidos también o mucho más todavía, ¿no? Y fue tal así que se constituyeron algunas otras cooperativas de trabajo que se recuperaron, como los trabajadores del conurbano, textiles, que constituyeron cooperativas, que se fundó la primera federación de cooperativas allá por el gobierno de Perón, que se llamó ACTRA, ya desaparecida, ya no existe,
Hasta hace unos años hubo otra entidad que mantenía los libros, que la llevaba adelante, que ahora ya no lo puede hacer. Pero ACTRA se fundó en el edificio de la CGT y el general Perón vino al lanzamiento de la Federación de Cooperativas de Trabajadores en el edificio de la CGT. Así que digo, tenemos una historia, tenemos un camino recorrido. Después, de alguna forma, una fuerte influencia en la década del 90. ¿No? La década del 90 que viene con Menem, que viene con los nuevos métodos de trabajo de Europa, de Inglaterra fundamentalmente, de la Thatcher, las tercerizaciones que funcionaban, que se empezaban a instalar en el mundo, llegan a la Argentina todos estos nuevos métodos de trabajo, las privatizaciones, las tercerizaciones, generó una ola muy grande de cooperativas, como por ejemplo, se conformaron cooperativas después de la venta de YPF, para, digamos, que brindaban servicios, que hacían los servicios de mantenimiento para YPF, que hoy son cooperativas fuertes, que hoy están trabajando en Vaca Muerta. Ahí nació Cooperar 7 de Mayo, de la cual yo soy parte, digamos, como una estrategia también de resistencia de la UAN de Villa, pero también nacieron cooperativas que después se fueron distorsionando en la utilización, como las que estaban de alguna forma relacionadas con el correo, o algunas, como lamentablemente lo vimos en algún momento, relacionadas con el ferrocarril y que nos dejaron a algún compañero en alguno de esos conflictos muertos, ¿no? Esa corriente migratoria fue muy fuerte, se fue consolidando y creo que fue de alguna forma la que, por experiencia, como espejo, posibilitó o dio origen o multiplicó la experiencia en esta crisis económica que fue la década del 90, que hizo el desastre que todos conocemos de la historia más contemporánea nuestra. Creo que no hay que explicarla. Nosotros somos hijos de esa historia, de esa etapa, de esos momentos. Creo que la CTA también, digamos, tiene orígenes en aquellos años y creo que de alguna forma ese recorrido lo seguimos haciendo de alguna forma juntos, ¿no? Después vino la recuperación económica, digamos, en nuestro país, vino, digo, no, si hubiera llovido del cielo, pero empezamos a recuperar y el gobierno pensó programas de inclusión social con cooperativas. Una historia más conocida, después denostada por el Argentina Trabajo. Una muy buena herramienta que utilizó el gobierno en ese momento para eliminar la alta desocupación que había, ¿no? Digamos, en nuestro país con programas de inclusión social. Pero se empezaron a crear a partir de la extrema pobreza, a partir de la crisis económica, otras nuevas experiencias, como las cooperativas de recicladores, las cooperativas de cuidadores de personas, de cuidado de personas, que fueron creciendo y se fueron consolidando y hoy son modelos, como creando conciencia en el conurbano, como Eco Candioti, que se está desarrollando acá en Santa Fe, y como muchas otras que conocemos, que desde ese lugar, desde la desocupación, de no tener nada que hacer, están construyendo su presente y su digno futuro, ¿no? Después aparecieron, a partir de la recuperación económica que se había empezado a consolidar, jóvenes que, cansados de la explotación, o jóvenes que adquirían su nuevo trabajo, optaban por las cooperativas, ¿no? Cooperativas de comunicación, cooperativas de profesionales, y se fueron consolidando esos espacios, dando lugar a un movimiento cooperativo mucho más interesante, mucho más fuerte y mucho más rico, porque tanta diversidad lo fue enriqueciendo al cooperativismo de trabajo en nuestro país. Y hay un aspecto que se dio mucho en la pandemia, que fueron las cooperativas de cuidado de personas. Eso catapultó a que hoy haya un movimiento consolidado de cooperativas de cuidado de personas muy fuerte, y no solamente de cuidado de personas adultas, sino de menores. En pandemia muchos jardines maternales, los dueños dejaron de trabajar y nosotros nos encargamos de recuperarlo. Y hoy son fuertes cooperativas como Capullito, Pepe Pío, en Rosario y alguna otra experiencia. Buen Vivir, digo, me apunta, perdón, que es el cuidado de adultos mayores, de pibes, de jóvenes. Y es un modelo que de alguna forma lo pensamos desde Italia, porque Italia es un gran desarrollador de cooperativismo de salud y cooperativismo social, pero adaptado a las necesidades que tiene
y la idiosincrasia y las posibilidades que nos da nuestro país, porque somos muy limitados en posibilidades técnicas, jurídicas y legales, ¿no? Llegando así un poco a lo que es el cooperativismo de ahora que se está generando y es a donde estamos dando la batalla, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que es el cooperativismo de tecnología. Cuando hablamos de tecnología puede ser muy diverso, pero tenemos cooperativas que venden conocimiento al mundo, que exportan conocimiento, jóvenes estudiantes que conformaron cooperativas, que se cansaron que lo exploten en alguna empresa de diseño de software, pero también estamos explorando y estamos desarrollando cooperativismo de plataforma. En el mundo hay 2 o 3 dueños de las plataformas que nosotros hoy conocemos, como por ejemplo, no sé, Pedido Ya, como Uber. Hay 3 o 4 dueños solamente que en cada país le cambian el nombre, pero son siempre lo mismo. Y es el cooperativismo hoy más explotador que conocemos, ¿no? Porque esos jóvenes se la tienen que arreglar solo para tener salud, para tener educación, para comprarse la bicicleta, para comprarse la bolsita. Digo, se ha sacado de encima el capital toda preocupación, toda responsabilidad sobre los trabajadores con el cooperativismo de plataforma. Y encima trasciende todo tipo de fronteras, porque la tecnología no tiene barreras. Y ahí estamos dando la pelea con algunas cooperativas que después si tengo tiempo las nombro. Ustedes me dicen si tengo tiempo, si no voy acelerando, hasta las 11, 5 minutos. 6. Bueno, carencias que tiene el cooperativismo en nuestro país, ¿no? O el marco normativo. Nosotros nos regimos por la ley 20337, las resoluciones del INAES, algunos fallos de la justicia. Quería hablar algo de la legislación para no dejarlo pasar, los reglamentos internos, las resoluciones de la Asamblea, las resoluciones del Consejo. Nuestro país está muy atrasado en legislación. No casualidad, Argentina es el país más atrasado en legislación, ¿no? Uruguay ha avanzado mucho. Paraguay el año pasado estuvimos trabajando por la reglamentación de la ley de cooperativa, una ley de cooperativa de trabajo modelo, es la que quisiéramos tener nosotros. Brasil ya hace muchos años que con gobiernos populares, Brasil y Uruguay, avanzaron en legislación de la economía social y solidaria y del cooperativismo. Acá en Argentina sí pudimos avanzar con la ley de quiebras, que es lo que nos permite que cuando una empresa quiebra, con el 66% de los trabajadores de acuerdo, puede hacer funcionar esa empresa y la justicia le tiene que dar la administración de la empresa, la marca y todo lo que sea posible. En nuestro país algunas provincias han podido ayudar a la promoción del cooperativismo. La provincia de Santa Fe es una de las más avanzadas, de las que tiene mejor legislación de empresa recuperada. Trabajamos mucho con ellos, tiene promoción y desarrollo. Después la adaptación de cada gobierno es otra cosa, ¿no? Hoy estamos con algunas dificultades. Buenos Aires también ha tratado de establecer una ley de empresa recuperada que por lo menos permita el funcionamiento. Digo, no es la mejor, pero por lo menos tenemos algo, y alguna otra provincia que desde la economía social han sacado alguna normativa, ¿no? Estamos carentes de una ley que regula el cooperativismo. La ley 20337 se hizo en el año 73 en un gobierno de facto. A algunos no les gusta que yo diga esto, lo digo en todos lados, porque pareciera que hubiera gobierno de facto bueno y gobierno de facto malo, o blando o duro, no sé, pero en un gobierno de facto donde la influencia sindical del momento planteó la necesidad que no se regule el cooperativismo de trabajo dentro de esa ley de cooperativas. Y algunos compañeros que también eran del movimiento cooperativo lo vieron con buenos ojos, ¿no? Entonces, de alguna forma, necesitamos una ley que nos permita formalizar el trabajo como nosotros necesitamos y que tengamos obra social, salud, jubilación. Digo, cada vez estamos más lejos, si lo vemos para atrás, pero digo, no dejamos de decir lo que es lo que necesitamos. Tenemos varios proyectos en danza, pero es muy difícil. Siempre las prioridades en el Congreso están puestas en otro lado. Ahora, hace un tiempo logramos una resolución
que nos ayudaba a constituir cooperativas, y sectores de la CGT, no todos, fueron corriendo al Ministerio de Trabajo para eliminar esa resolución que nos permitía constituir cooperativas de trabajo de mantenimiento. O sea que lo que pasaba hace 40 años sigue pasando, somos débiles en ese sentido. Bueno, ya hablé de la legislación de Brasil, evito un poco los números, porque ya se vieron seguimos siendo el 80% de la matrícula, por más que se depuró del parón. En el video se decía 25.000, ahora somos 17.000 las cooperativas. Esa diferencia de caída está en el cooperativismo de trabajo y algunas aisladas de cooperativas de servicios viejas que no funcionaban más y otro tipo de cooperativas, pero seguimos siendo el 80% de la matrícula y sin legislación, ¿no? De alguna forma. Para nosotros, quería mostrar un poco en esta placa y en la que viene modelos de cooperativas exitosas y que son el norte para nosotros en el mundo, y cómo algunas se embarcaron, pudieron lograr ese camino. Digo, las cooperativas industriales de Mondragón, ellos desde la tierra arrasada, desde la dictadura del franquismo, pudieron construir un movimiento cooperativo muy sólido que no solamente es industrial, que se ha internacionalizado, sino que también ha construido su proceso de sistema de salud, su sistema de seguridad, su sistema de finanzas, su banco, digamos, desde la nada y sin Estado construyeron un imperio cooperativo que siempre es amenazado, pero que es muy sólido, que es la Corporación Mondragón. Todo lo que hablo, todo lo que digo lo pueden googlear, encontrar más información, meterse un poco más. FACTIC, las cooperativas tecnológicas, constituyeron una federación que hoy es modelo en el mundo. Vamos a hacer un evento en septiembre sobre tecnología. Les decía, las cooperativas de cuidados como la de Mar del Plata, que brinda un servicio de excelencia, como las de reciclaje, y lo que estamos trabajando mucho es la transición de empresa en Estados Unidos. Los Estados Unidos copia el modelo de empresa recuperada y el traspasamiento de empresa de los patrones a los empleados, para no hacerse cargo. Estamos trabajando fuerte ahí con las organizaciones americanas. Un modelo que se vio en los últimos tiempos es el de las cooperativas culturales. En los últimos 5 o 6 años, más de 100 cooperativas, algunas muy conocidas por el nombre, como la Versuit, pero más de 100 cooperativas de trabajadoras y trabajadores que optaron por el modelo para darse trabajo, ¿no? Muchas no son conocidas, pero son muy conocidas en el territorio, digamos, muchas veces en cooperativas. Y que hoy son modelos exitosos para que copiemos, ¿no? Hoy las industriales estamos fritas al horno, de una política industrial contraria al desarrollo de nuestro país. Las de profesionales vienen creciendo mucho, las textiles están muy afectadas, salvo algunas. Las de software hablé, las de reciclado y las de cuidado de personas, ¿no? Omito la placa de FECOTRA, sí la de CONARCOP, es nuestra confederación de cooperativas de trabajadores y asociados. Digamos, como muchos nacimos de fracturas y de diferencias y estamos hoy creciendo fuertemente. Red Mayo es parte de la CONARCOP, ¿no? 18 federaciones asociadas, una inserción también territorial con seccionales y con redes. Construimos redes de cooperativas de rubro, más allá de que estén afiliadas o asociadas con nosotros. Redes para poder comercializar y ganar trabajo, como la red gráfica, que muchos años compitió con Clarín en los contratos, uniendo a 35 cooperativas para poder licitar los servicios que tenía Clarín. Bueno, cooperar, como le decían al principio, creo, Javi, es la organización que aglutina el movimiento cooperativo. Acá adentro de Cooperar hay de todo, servicios, vivienda, también hay distintas formas de pensar, también damos la pelea internamente por un cooperativismo solidario y equitativo, también damos la pelea en todos lados, para adentro y para afuera, ¿no? Cooperar aglutina eso, y Cooperar hoy tiene al presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que es Ariel Huarco, que ya va por su segunda gestión, que es un hecho histórico para nosotros tener una visión un poco más solidaria, incluso en la Alianza Cooperativa Internacional con un argentino, ¿no?
No dejemos de ver, y para no hacerla muy larga, lamentablemente el tiempo es corto, pero no dejemos de ver que estamos trabajando fuertemente con la OIT sobre la promoción y el desarrollo del cooperativismo en el mundo. El mes que viene va a haber un evento muy grande con la OIT en Chile. La OIT propone a los gobiernos que promocionen y desarrollen el cooperativismo. Hay una recomendación, recomiendo que la lean, es muy interesante, la 193, que es del año 2002. Y las Naciones Unidas declaró por segunda vez en la historia el Año Internacional de las Cooperativas. La primera vez fue en el 2012 bajo el lema "Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor". Después de la pandemia, como fuimos las cooperativas las que asistimos en lugares donde el propio Estado no estuvo presente en el mundo, estamos hablando en el mundo, las Naciones Unidas optaron por declarar el 2025 por segunda vez como el Año Internacional de las Cooperativas, pero ahora bajo el lema "Las cooperativas construimos", una afirmación, no que ayudan, sino que construimos ese mundo mejor, ¿no? Pueden entrar, creo que la pasé la resolución para que la tengan. Y por último, quería mostrarles que no estamos solos en esto, que como lo hace la CTA desarrollando a la Red Mayo acá en Santa Fe, en el mundo también hay muchas federaciones y muchas organizaciones sindicales que apoyan. Italia es uno de los emblemas, ahí las organizaciones conocidas, a lo mejor por ustedes, como la GCB que dicen, o la Unión de Trabajadores, apoyan fuertemente trabajan en forma conjunta con la Lega Coop, con la Cooperative, que son las dos de las tres. Después la AGI es más chiquita, pero hoy han conformado una organización de cúpula. En Francia están recuperando empresas juntos también. En Estados Unidos, ¿no? Como creo que lo dije antes, Canadá, porque allá en el norte los sindicatos pueden traspasar la frontera. Los Steelworkers de Canadá financiaron para que nosotros estemos en Sudáfrica hace ya unos cuantos años promocionando el cooperativismo y la recuperación de empresas. Ellos pagaron todo para que podamos estar ahí y tienen una identidad muy, muy fuerte, ¿no? Les hablé rápidamente sobre el cooperativismo de plataforma. Esas que ven en placas son las experiencias que estamos desarrollando en el mundo para dar la pelea contra Pedido Ya, Uber y digamos, todas esas cooperativas de plataforma. Desde Sicopa estamos dentro de la Alianza Cooperativa Internacional. Parecen cosas muy lejanas, la Alianza Cooperativa Internacional, Sicopa, que es la Organización de las Cooperativas de Trabajo a nivel América, a los problemas de todos los días en el territorio de tener trabajo. Pero bueno, hay que dar la pelea en todos los frentes, tenemos que tratarla de dar en todos los frentes y nuestras organizaciones han decidido hacer los esfuerzos para que lo podamos hacer. Trabajamos la incidencia para adentro y para afuera, esto de poder hacer integración, comentar lo que estamos haciendo con los gobiernos, con los sindicatos, con las iglesias, con los movimientos populares, con la sociedad, la formación, la intercooperación, pero fuertemente hoy la batalla está en el territorio, el compromiso con la comunidad. Si nosotros nos alejamos de las necesidades de las personas, no tenemos identidad, no tenemos sentido, no tenemos origen, no tenemos lugar. Me parece que el lugar está ahí. Una de las experiencias para nosotros es la red de municipios cooperativos que estamos desarrollando a nivel nacional, que es muy interesante. Por último, lo escribí para no olvidarme, algunas cosas lo dije, debemos cooperativizar las cadenas de valor, venimos en eso, seguramente que hoy con el sistema económico corporativo y concentrado todo eso es muy difícil, y enfrentar los desafíos futuros en alianzas con el movimiento cooperativo, el movimiento obrero, las iglesias, los movimientos culturales, sociales, políticos, que se pongan del lado de la cooperación. Nuevos modelos de cooperativas de múltiples partes van naciendo para que estas alianzas se expresen en la creación de empresas que satisfagan nuestras necesidades humanas. Las cooperativas de múltiples partes que estamos impulsando son cooperativas donde están los sindicatos, las iglesias, los movimientos, las cooperativas de entidades, que nos interesa qué pasa en el territorio, cómo desarrollamos el territorio. Hoy el capitalismo produce irracionalmente y despilfarra recursos.
y genera miseria y muerte, mata al planeta y al ser humano. Si queremos preservar la vida y dejar un planeta para las generaciones futuras, hay que producir, distribuir y consumir de manera distinta. Y en ello la figura cooperativa, que es la figura empresarial de la cooperación, le puede dar racionalidad al sistema. Si no, lamentablemente peligra nuestra especie y su supervivencia en el planeta. La crisis es global, pero las soluciones las construimos desde nuestros territorios, trabajando juntos por construir comunidades organizadas para cooperar, poniendo a las personas en el centro. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, que la pelea no termina, que los jóvenes tienen que ir tomando la posta de los que iniciaron, que tenemos grandes experiencias y que tenemos que fortalecernos cada día más en el territorio y de esta forma como lo estamos haciendo hoy, haciendo eventos compartidos donde nosotros podamos decirle a todos los demás qué es lo que estamos haciendo en el mundo y que lo hacemos desde otro frente, de otro lugar, pero que compartimos el mismo norte, que somos parte de los mismos orígenes y que vamos a ser parte del mismo futuro que sepamos construir entre todos. Así que bueno, muchas gracias.